Desde hace algunos años venís escuchando sobre el cambio climático. Tal vez te resulta algo totalmente novedoso o tal vez no. Busques en donde busques, toda la información es la misma. Pero nosotros sabemos qué es lo que te inquieta, lo que necesitas. Como la mayoría de los mortales, querés entender cómo se manifiesta hoy. Estamos viviendo las consecuencias del cambio climático. Alpio Costa, investigador en variabilidad y cambio climático, nos ayuda a romper el hielo. El dato que sabemos es que la temperatura mundial ya subió 1.1 grados respecto al periodo preindustrial, que es 1880, 1899 o 1900. Y 1.1 puede parecer poco, pero no lo es. Cada décima o cada centésima de grado cuenta. Tras cada décima de grado hay mucha cantidad de energía. De hecho, los impactos ya se están viviendo. Los impactos del cambio climático se empezaron a vivir en los últimos años, en las últimas décadas, y se estudian a lo largo de todo el mundo, pero sin duda que se están viviendo y se van a seguir acelerando en el futuro, porque lamentablemente el cambio climático es un fenómeno que se está acelerando. ¿Qué impactos empezamos a vivir? Las olas de calor e inundaciones se tornan más intensas y frecuentes en todo el país. Ocurrieron en Argentina una vez en 75 años y ahora una en 15. Esto quiere decir que se aceleró 5 veces la probabilidad. De hecho, el cambio climático tiene la característica muchas veces de exacerbar los extremos, ¿sí? Y eso se ve en Argentina, Los lugares, por ejemplo, donde antes llovían mucho y llovían muy poco, se ve que se está exacerbando la diferencia. O sea, llueve más donde antes llovía y llueve menos donde antes llovía poco. O sea que la diferencia se exacerba. Vamos con algunos ejemplos. Diciembre de 2013 tuvo 18 días consecutivos con temperaturas altas, muy altas. La ciudad de Buenos Aires estuvo en jaque, el sistema eléctrico colapsó. Hay estudios que salieron poco después que adjudican ese evento climático extremo al calentamiento global generado por la actividad humana, o sea, lo que se conoce como calentamiento global antropogénico. Fue una ola histórica en la que en la ciudad de Buenos Aires duró 9 días, fue la más larga desde 1906 y bueno, obviamente con todos los impactos que puede tener una ola de calor en la población, porque además hay que saber que una ola de calor tiene mayor potencial dañino, su duración, lo que nosotros llamamos persistencia, que los valores de temperatura extremos en sí mismos, ¿sí? La persistencia de mínimas muy altas durante muchos días es lo que realmente tiene un impacto muy significativo en la mortalidad de la gente y sobre todo de la población vulnerable. ¿Y recuerdan las inundaciones de La Plata en el mismo año? Desde los últimos 50 años aumentaron las lluvias en nuestro país por acción parcial del calentamiento global, generando la expansión de la frontera agrícola hacia el oeste de manera inédita, trayendo de la mano agriculturización intensiva que degrada los suelos y produce deforestación. Cualquier relación con las inundaciones es pura consecuencia. La mayor parte de la población que vive en ciudades cree estar alejada de todos los problemas ambientales. La gente que vive en las zonas rurales lo tiene en la puerta de su casa. Hagamos un recorrido por las regiones de Argentina y veamos cómo nos patea en el suelo el cambio climático. En el este del país, la pampa húmeda y la Mesopotamia, las amenazas más importantes son el incremento en intensidad y frecuencia de olas de calor, lluvias de verano y lluvias extremas en cada época del año. Son más altas las chances de que llueva de una manera que impacte más. En el centro y oeste hay un tema que está muy escondido. El cambio climático expandió la época seca invernal. El inicio de la estación lluviosa comienza cada vez más tarde, lo cual compromete enormemente la disponibilidad de agua para agricultura como para uso doméstico. En los Andes, el aumento de la temperatura está causando el retroceso de los glaciares, que son un recurso indispensable para la actividad doméstica como también de la agricultura. Recurso comprometido por la actividad minera descontrolada. La realidad es que está para sacarle una roja. En el caso de la Patagonia, se le suma una tendencia a mayor aridez. Cuanto más tardemos en atacar estos conflictos, más altas son las probabilidades de fallar en la adaptación. Y esto genera dos preguntas claves. ¿Podrán adaptarse nuestros ecosistemas? ¿Cómo vivirán quienes sufren el impacto de manera más violenta? Siempre decimos que los más afectados son los más vulnerables. Pero ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Porque si no nos hacemos la pregunta, corremos el riesgo de que estemos asumiendo. Y es muy probable que dos personas piensen en comunidades diferentes. Hablamos con Ana Carolina Herrero. Es doctora y licenciada en Ciencias Biológicas y máster en Hidrología. Especialista en Ecología Urbana, Cambio Climático y Gestión de Recursos Hídricos. Hay un estudio en Argentina que lo rescato porque ha sido referente
no solo en nuestro país, sino también en otros países vecinos y organismos locales también lo están utilizando, que es el índice de vulnerabilidad social frente al desastre que desarrolló el grupo de la doctora Claudia Nathanson, liderado por ella, es una geógrafa reconocidísima en nuestro país. Su grupo, diríamos, considera como variables clave para poder entender si una comunidad es vulnerable o no, a la educación, a la salud, aspectos demográficos, relacionados también con la vivienda, con los servicios básicos con los que cuenta la vivienda, también los referentes a las situaciones económicas, es decir, si tiene, digamos, el nivel de trabajo, quién es el jefe de familia, cómo está compuesta la familia. Son todos indicadores que surgen, entonces, del índice del INDEC. Tenemos que ser conscientes de que el cambio climático profundiza las desigualdades existentes. El último informe del IDMC señala que cerca de 1.900 desastres provocaron unos 24.9 millones de desplazamientos en 140 países en el año 2019. Esta es la cifra más alta registrada y triplica a aquella derivada de conflictos y de violencia. Para evitar las peores consecuencias del cambio climático, tenemos que reducir a la mitad las emisiones en el periodo 2020-2030 y ser carbonos neutrales al 2050. Todo esto desarrollando una fuerte estrategia de adaptación sin dejar a nadie atrás. El desafío es enorme y mientras todos los países tienen que ser parte, hay algo muy importante que es el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Todos los países son responsables del calentamiento global, pero los industrializados tienen una responsabilidad mayor. Si bien cada vez son más los países que se comprometen a reducir sus emisiones y aumentan su ambición climática, todavía estamos muy lejos del objetivo. Con la trayectoria actual, vamos a un aumento generalizado de 3 a 4 grados. Esto nos llevaría a un colapso ecosistémico y social total. Pero no solo se trata de reducir las emisiones, lo que se llama mitigación, sino que también tenemos que poner el foco en la adaptación, porque hay muchos cambios que ya son inevitables. A la hora de diseñar políticas públicas de adaptación, tenemos que hacerlo con el enfoque basado en comunidades y no podemos dejar de incorporar la perspectiva de género. Hablamos con Laura Marrero, socióloga, investigadora docente del Diploma de Género, Desastres y Cambio Climático de Flaxo, Uruguay. Muchas veces las mujeres, por la socialización de género y producto de la división sexual de trabajo y por la sobrecarga que tiene que ver con las responsabilidades domésticas, muchas veces por la invisibilidad de este conjunto de actividades y el no reconocimiento de este conjunto de actividades, quedan alejadas de esos ámbitos de recibir información, de capacitación técnica, de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, muchas veces inclusive, hasta sufren situaciones de violencia por querer transitar de alguna manera por esos espacios o querer tener mayor autonomía económica o querer participar de los espacios de toma de decisión a nivel comunitario, porque se juega dentro de los hogares una lucha de poder que las coloca también en una situación de mayor vulnerabilidad. En general, las que están más empapadas de lo que efectivamente sucede en la comunidad, las que conocen más las dinámicas de redes, los liderazgos, las que conocen más qué es lo que efectivamente los activos con que se cuenta en esa comunidad, son en general las mujeres. Entonces, por un lado, son las que sufren el mayor impacto, pero por otro lado se genera ese círculo vicioso de que a su vez también son las que cuentan con un componente de capacidad clave para poder dar respuesta. Al final del capítulo de hoy. Si les gustó, dejen su comentario, pongan un me gusta, suscríbanse al canal y compartan este video.